Claro, sí, el impacto que uno podría valorar, claro, lo que pasa es que verlo desde adentro no es lo mismo que el análisis desde afuera. Yo presumo que el crecimiento que hemos tenido como emprendimiento en un marco tan caótico, de tanta crisis, de tanta adversidad, pues nos convierte como una extraña experiencia o una particular experiencia emprendedora que es capaz de solventar las dificultades en oportunidades. Entonces eso ha sido una dinámica que fuimos como describiendo en el paso del tiempo y nos ha ayudado, porque comenzamos hace 13 años en una pequeña mesa de libros, después estuvimos 3 años en, yo calculo unas 35 exposiciones de libros en Mérida y en otras ciudades de Venezuela, algunas visitas a otros países, más participando en ferias, pero no a manera de usuario, pues de público, y pues nos ayudó obviamente a tener una visión muy grande del libro y de la industria del libro, del campo editorial y del mercado del libro sobre todo, más allá del placer de la lectura, que es como la motivación inicial. Cuando conoces ya el mercado del libro, pues entonces entiendes que hay una cuota de participación muy interesante, que las librerías están allí siempre asomándose. Luego vino una etapa ya de lo que llamaríamos la librería física, que fueron como unos 3 años de librería tradicional propiamente. Luego se incorpora el café y eso dinamizó muchísimo la frecuencia de público. Viene una pequeña ampliación donde estuvimos en el espacio de la calle 27 y ahí converge una serie de situaciones que puedo resumirla, que fue la crisis de la basura, y eso nos obligó, nos presionó a la recuperación del frente y luego de una calle, y luego entender la complejidad del espacio público, de las ciudades, de la degradación urbana, la práctica de la ciudadanía. Entonces ya más bien atraviesa como un campo más a la educación, a la conciencia ciudadana, a la ecología, en su mejor expresión. Y luego, en medio de todo ese crisol de experiencias y de crisis del país, la economía comienza a manifestar la inflación, que luego se transforma en hiperinflación. Bueno, y hemos navegado todas esas aguas, eventos sociales de altísima tensión, de violencia, en el 14 y en el 17, que los vivimos a metros apenas, pues también eso nos ayuda a entender el país y la ciudad. Y luego comenzamos a observar que los espacios no eran usados solamente para la tertulia o para el café de distracción o el amor o las parejas o los amigos, sino los espacios comenzaban a ser usados para trabajo, o sacaban computadoras y sacaban unos planos y apuntes, ya no es mucho más que una biblioteca. Y luego entendimos las dinámicas de los coworking en el mundo. Pudimos conocer algunas experiencias en otros países de coworking y de áreas de espacios de este tipo, colaborativos. La gente de libros fue creciendo de manera exponencial, entonces el fondo de libros fue aumentando muchísimo y eso requiere espacios. Y en los espacios finalmente conseguimos una mezanina muy atractiva con vista a la sierra en otro lugar, con aras de ser depósito, pero cuando vimos el objetivo era que fuese una oficina administrativa más bien, pero cuando vimos el espacio con la vista a la sierra, decidimos que fuese un coworking, y fue la Rama Dorada Coworking, y estuvimos 2 años en paralelo funcionando los dos espacios. Creo que es de los primeros coworking en Mérida y en Venezuela, hablo del 2015, y fue una experiencia que pues, comenzamos a cabalgar, bien interesante, y luego aparece ya este espacio donde estamos, que es la Casa Ave María. Estuvimos buscando un espacio también donde integrar los dos proyectos, y aterrizamos afortunadamente, o nos trasladamos, como es el término que hemos usado, a un inmueble patrimonial. Entonces a toda esta producción de cadena productiva pues se incorpora el patrimonio y obviamente pues nos genera mucho valor agregado a las actividades que hacemos.
no solamente la casa patrimonial, sino el cambio de uso que tuvo, su origen, la propia filosofía de los propietarios en cambiarla de uso habitacional al desarrollo de la cultura. Creo que ha sido una de las convergencias más interesantes que ha tenido el empresariado local en apoyo al emprendimiento, porque hay una comprensión plena de las actividades, donde es mucho más que el dinero, o un arrendamiento, o el cuidado propio del inmueble, que para nosotros pues es de muchísima importancia. Y entonces cuando nos trasladamos a la casa de María, entonces se devela ante mí sobre todo todo lo que es el espectro Manuel Mujica Millán, su impacto arquitectónico en Mérida y en Venezuela también, o Caracas sobre todo, Panteón Nacional, una serie de organizaciones, iglesias, y el impacto que tuvo su obra en Mérida, que es lo que han denominado la transformación del paisaje urbano. Digamos, se quitó todo el halo colonial y se genera una restauración sobre todo del centro de la ciudad, y luego como un pequeño sistema satelital, algunas casas, que hemos ido redescubriendo, edificios y un valor patrimonial. Ese impacto pues es muy atractivo y nos genera pues muchísimas expectativas en torno a la idea del distrito cultural Manuel Mujica Millán, ¿no? que es parte ya no es de la rama, es parte del empresariado de la región, del centro de Mérida, que parte de la tesis de Michael Porter de la ventaja competitiva de los barrios céntricos degradados, que es una situación que han pasado muchísimos países, muchísimas ciudades de los centros que por distintos motivos comienzan un declive económico, urbano, ciudadano, tiene bastantes formas de manifestarse, y eso tiene ventajas y desventajas y genera oportunidades. Entonces, desde el campo emprendedor, generalmente las desventajas uno las puede transformar en ventajas competitivas, o puede hacerse un intento, y en eso es que estamos. Creemos que el patrimonio de Mujica, como le llamamos, es nuestra gran ventaja competitiva, y ahora tenemos que convertirlo o materializar ese deseo en un modelo económico donde la cultura tiene mucho espacio.